En Fotos con Historia, cada foto guarda un misterio, un instante congelado que aún respira. Suscríbete y revive el pasado como nunca antes. Gigantes de Cachemira, India, 1903. En esta fotografía aparecen dos hombres de estatura extraordinaria de Cachemira retratados junto al viajero y profesor británico Rick Lytton. A comienzos del siglo XX, los etnógrafos y exploradores documentaban a los llamados pueblos exóticos para archivos científicos y museos europeos. Estas imágenes servían como prueba de la diversidad cultural y antropológica de la India británica. La altura de estos hombres impresionaba a los contemporáneos, a menudo explicada por particularidades genéticas locales. Para la administración colonial, retratos así también eran propaganda, una muestra de la diversidad bajo el dominio imperial. Abogado anónimo, Estados Unidos, 1933. La foto muestra a un abogado que intervino en un juicio usando una máscara para mantener el anonimato. Durante la Gran Depresión y el auge del crimen organizado en Estados Unidos, medidas así no eran raras. Abogados y testigos a menudo eran blanco de bandas criminales y el uso de máscaras servía para protegerse a sí mismos y a sus familias. Sin embargo, las audiencias seguían siendo públicas, ya que la transparencia era un pilar del sistema judicial estadounidense. Esta escena refleja el delicado equilibrio entre la seguridad personal y la apertura de la justicia en tiempos de inestabilidad social. El viento del diablo, ejecución con cañón. La imagen muestra un brutal método de ejecución conocido como el viento del diablo. El condenado era atado al cañón y al disparar, su cuerpo se destrozaba al instante. Esta práctica se utilizó en el sur de Asia bajo el dominio colonial británico, especialmente después del levantamiento de los cipayos de 1857. La ejecución tenía un carácter ejemplar, buscaba infundir miedo y evitar nuevas rebeliones. La crueldad del método fue criticada incluso en Europa, pero se convirtió en símbolo del férreo control colonial. Máquina de escribir música, 1936. Este aparato fue diseñado para facilitar el trabajo de compositores y editores. A diferencia de las máquinas de escribir clásicas, permitía imprimir rápidamente notas y símbolos musicales sobre el papel. En los años 30, con la creciente demanda de partituras impresas, tales mecanismos ahorraban mucho tiempo a las editoriales. El invento refleja la ambición de industrializar incluso ámbitos creativos como la música. Aunque hoy parece arcaico, en su tiempo representó una auténtica revolución en la industria musical. El gigantesco monociclo del profesor Christie, Ohio, 1920. En la imagen aparece George Christie, inventor y mecánico, con su enorme monociclo. Fue un ejemplo del entusiasmo tecnológico de los años 20, cuando se buscaban alternativas al automóvil tradicional. Aunque la practicidad de estos vehículos era dudosa, encarnaban la fe en el progreso ilimitado. Este tipo de experimentos, pese a fracasar en producción masiva, fueron pasos importantes en la evolución de la ingeniería estadounidense. Sharon Stone y Steve Guttenberg, Estados Unidos, 1987. Fotografía del rodaje de Police Academy 4, que muestra a los actores en un ambiente informal. Los años 80 fueron la época dorada de las comedias estadounidenses que conquistaban pantallas en todo el mundo. Para Sharon Stone, este fue uno de los escalones que la llevarían al estrellato en los 90. La imagen no solo captura un momento de trabajo, sino también el ambiente del cine clásico de Hollywood antes de la era digital. Su fusil M3 con cañón curvo, Estados Unidos, 1953. Aquí se ve una variante experimental del M3 conocido como Grease Plan. El cañón curvo permitía disparar desde la esquina, útil en combates urbanos o trincheras. Estos prototipos aparecieron durante la Guerra de Corea, cuando el ejército estadounidense buscaba reducir bajas en combates cercanos. Aunque prometedora, el arma resultó poco realista y nunca se adoptó oficialmente. La foto ilustra una época en que la ingeniería militar experimentaba sin límites. Esclavos a bordo de un barco, 1882. Una de las pocas fotografías conservadas que muestran las condiciones de transporte de esclavos a finales del siglo XIX. Aunque la trata transatlántica fue prohibida entre 1807 y 1830, el comercio ilegal continuó durante décadas en distintas regiones. La imagen impacta por el hacinamiento de personas privadas de libertad y destinadas a trabajos forzados. Para los historiadores, es una rara prueba de que, incluso a finales del XIX, la humanidad seguía atrapada en esta práctica infame. Escuela al aire libre en Países Bajos, 1930. La fotografía muestra una clase celebrada al aire libre para niños con tuberculosis. En esa época se creía que el aire fresco y la luz solar ayudaban a combatir la enfermedad. Estas escuelas forestales existieron en muchos países europeos como parte de la prevención sanitaria. Profesores y médicos intentaban unir educación y tratamiento en un solo entorno. La imagen transmite el espíritu de una época en la que el combate a la tuberculosis era uno de los grandes retos de la medicina. Dora Radjen, Alemania, 1938.
La foto retrata a Dora Radjen, atleta olímpica alemana, arrestada tras descubrirse que era biológicamente hombre. En los años 30, las cuestiones de identidad de género estaban marginadas y solían convertirse en escándalos públicos. El caso generó gran repercusión y fue utilizado por la propaganda nazi como ejemplo de disciplina de género. Este episodio refleja la dureza de las reacciones sociales frente a quienes se apartaban de las normas establecidas en la Europa de preguerra. George Stinney, el ejecutado más joven en EUU, 1944. En la foto aparece George Stinney, un escolar afroamericano de 14 años. Fue condenado a muerte por el asesinato de dos niñas blancas de 8 y 11 años. El proceso duró solo unas horas y el jurado emitió el veredicto en 10 minutos. La falta de defensa legal y los prejuicios raciales hicieron de este caso uno de los ejemplos más notorios de injusticia judicial. Solo 70 años después, un tribunal lo declaró inocente. Su historia se convirtió en símbolo de la lucha por los derechos humanos y un recordatorio trágico de las consecuencias de la discriminación en la historia estadounidense. Pastillas de cocaína para la tos, 1911. En la imagen se muestra el envase original de caramelos producidos por la empresa Allen & Hamburys que contenían cocaína y mentol. A comienzos del siglo XX, la cocaína se usaba ampliamente en medicina como analgésico y expectorante. Se vendía sin receta y se anunciaba como un producto seguro. Solo más tarde se descubrió que causaba fuerte adicción y numerosos efectos secundarios. La foto es un claro testimonio de cómo se entendían entonces los estándares médicos y la ética farmacéutica. Adolescentes turcos en marcha, Galípoli, 1915. La fotografía muestra una columna de jóvenes soldados del Imperio Otomano preparados para el frente durante la batalla de Galípoli. Esta campaña fue una de las más sangrientas de la Primera Guerra Mundial. La falta de soldados experimentados obligaba al imperio a movilizar incluso a menores de edad. La imagen provoca un fuerte contraste. Rostros adolescentes en uniformes militares que recordaban cómo la guerra destruía la infancia y privaba a generaciones enteras de una vida normal. El presidente de Liberia, Charles King, y las elecciones más fraudulentas, 1927. Retrato de Charles Dunbar Burgess King, presidente de Liberia en las décadas de 1920 y 1930. Su mandato pasó a la historia por las elecciones de 1927, consideradas las más fraudulentas del mundo. King obtuvo 234,000 votos cuando había apenas 15,000 electores registrados. Este caso entró en el libro Guinness de los récords como ejemplo de fraude político extremo. La foto simboliza la compleja historia de los estados africanos donde las instituciones democráticas a menudo coexistían con prácticas autoritarias. Camión Terex Titan, único ejemplar, 1974. En la foto aparece el mayor camión de su época, construido en Canadá. Medía 20 metros de largo y podía transportar 350 toneladas. Fue fabricado como prototipo único para minería y rápidamente se convirtió en un símbolo de la ingeniería de los años 70. Sin embargo, los costos de mantenimiento eran demasiado altos y nunca se produjo en serie. La imagen con una pequeña camioneta sobre su plataforma ilustra de forma impactante la escala del proyecto y el afán de superar los límites de lo posible. Uniforme turco de Coco Chanel, 1947. En la imagen aparece un oficial turco con un uniforme cuyo diseño se atribuye a Coco Chanel. Tras la Segunda Guerra Mundial, muchos gobiernos querían modernizar la imagen de sus ejércitos combinando funcionalidad con prestigio. La participación de una diseñadora de renombre simbolizaba el deseo de dar a los militares un aspecto moderno y elegante. Es un raro ejemplo de fusión entre la moda y la tradición castrense, que refleja lo universal del pensamiento creativo de Chanel. Accidente de tráfico en Brooklyn, 1936. La fotografía muestra un momento trágico, un hombre parado junto al cuerpo de su esposa fallecida en un accidente. En los años 30, este tipo de tragedias viales se hacían cada vez más comunes debido al aumento del parque automotor y a la falta de normas de seguridad vial. La imagen se convirtió en símbolo de la tragedia personal en medio del progreso industrial. Recuerda el precio de la modernización, nuevas tecnologías que aportaban comodidad, pero también riesgos mortales. Impuesto a los perros. Alemania, 1926. La foto muestra a ciudadanos de Berlín llevando a sus perros a la eutanasia debido al aumento del impuesto por tener mascotas. La crisis económica e inflación obligaron al gobierno a imponer nuevas cargas. Para muchas familias, estos gastos eran insoportables. La imagen ilustra el doloroso dilema entre alimentar a la familia o conservar a sus animales. Refleja el clima social de la República de Weimar, cuando incluso las alegrías cotidianas se sacrificaban por la supervivencia.
Primeras pruebas de la silla eléctrica, EU, 1956. En la foto aparece un condenado utilizado para probar la silla eléctrica. Aunque esta tecnología se había inventado a finales del siglo XIX, a mediados del siglo XX seguía siendo el principal método de ejecución en muchos estados. Estas imágenes documentan una etapa en la que se buscaba perfeccionar los aspectos técnicos para hacer la pena más humana. Sin embargo, los debates públicos continuaron durante décadas, pues muchas ejecuciones estuvieron marcadas por terribles complicaciones y sufrimiento. León gigante en África Oriental, principios del siglo XX. En esta imagen, dos cazadores locales posan junto a un león de tamaño extraordinario. Fotografías de este tipo eran comunes en la época colonial, cuando la caza de depredadores se consideraba un trofeo prestigioso. En aquellos años, aún podían encontrarse ejemplares solitarios de tamaño gigantesco que impresionaban por su fuerza y dimensiones. Algunos investigadores los relacionaban con el león de Berbería, una subespecie del norte de África conocida por su corpulencia y su larga melena que se creía extinta en el siglo XIX. Sin embargo, ciertos científicos sospechaban que sus descendientes podían haber sobrevivido en poblaciones aisladas. Esta foto podría haber captado a uno de esos herederos legendarios. Punk japonés de viaje, años 1980. La foto refleja la atmósfera de la subcultura juvenil japonesa de los años 80. El movimiento punk, nacido en el Reino Unido a finales de los 70, pronto encontró terreno fértil en Tokio y otras grandes ciudades. Los jóvenes buscaban liberarse de las estrictas normas sociales y de la disciplina corporativa, expresando su protesta a través de la música, la moda y peinados extravagantes. El mohicano, que ni siquiera cabe dentro del coche, se convierte en símbolo de desafío a los límites sociales. Esta imagen no solo es curiosa, sino también reveladora. Muestra cómo corrientes culturales globales se adaptaban al contexto específico japonés. Dibujos de la luna de Galileo, 1609. En 1609, Galileo Galilei fue uno de los primeros en Europa en utilizar un telescopio para observar los cuerpos celestes. Estos dibujos de las fases de la Luna fueron una prueba revolucionaria de que los astros no eran esferas perfectamente lisas, como se creía desde la antigüedad. Galileo mostró la existencia de montañas y cráteres, contradiciendo la doctrina eclesiástica sobre la perfección de los cielos. Su trabajo sentó las bases de la astronomía moderna y fue uno de los primeros intentos de visualización científica del cosmos. Los dibujos conservan el espíritu del gran avance científico del siglo XVII. El joven Adriano Celentano con su abuela. La cantante y actor italiano Adriano Celentano aparece de joven junto a su abuela. Esta foto permite ver a la estrella antes de la fama mundial, en un ambiente doméstico y sencillo. En la Italia de posguerra, los lazos familiares seguían siendo el pilar de la educación y el apoyo de los mayores a menudo marcaba el camino de vida. La abuela de Celentano probablemente fue una figura clave en su formación. La imagen transmite el calor de los vínculos familiares y contrasta con el carismático artista que más tarde se convertiría en la leyenda de la música italiana. Campaña educativa en Papúa, Indonesia, años 1960. La imagen muestra a habitantes locales aprendiendo el uso correcto del preservativo en el marco de programas sanitarios de los años 60. Tras la independencia, Indonesia enfrentaba graves problemas de salud pública, alta incidencia de enfermedades, escasa información y un rápido crecimiento demográfico. Organizaciones internacionales apoyaron estas iniciativas para reducir la propagación de enfermedades venéreas y controlar la natalidad. La fotografía ejemplifica cómo los estándares globales de salud se introducían en sociedades tradicionales, a menudo generando sorpresa y desconfianza. La paloma espía de la CIA, años 1960. Esta foto desclasificada muestra una paloma equipada con una cámara en miniatura utilizada por la CIA durante la Guerra Fría. Las aves se empleaban para misiones de reconocimiento sobre instalaciones soviéticas, ya que podían sobrevolar sin ser detectadas y tomar imágenes de objetivos clave. Aunque los experimentos tuvieron un éxito limitado debido a la dificultad de controlar a los pájaros, demuestran hasta dónde llegaban los servicios secretos en la búsqueda de nuevas técnicas de espionaje. La imagen simboliza la creatividad técnica de aquella época. Estreno del Padrino, Nueva York, 1972. La foto muestra la fachada de un cine con el cartel de The Godfather el día de su estreno, el 14 de marzo de 1972. La película de Francis Coppola se convirtió en una de las más influyentes de la historia del cine, con imágenes que entraron para siempre en la cultura popular. El estreno en Nueva York estuvo marcado por gran expectación, pues la cinta abordaba la mafia italoamericana, un tema tan doloroso como fascinante para el público. La foto transmite el espíritu de un gran acontecimiento cinematográfico que cambió a Hollywood. Circo londinense, años 1930.
La fotografía muestra a un grupo de payasos y artistas disfrazados antes de salir a escena. En la Gran Bretaña de entreguerras, el circo era uno de los principales entretenimientos de masas. Sus coloridos espectáculos ofrecían a la gente una vía de escape ante la Gran Depresión y las dificultades económicas. Los trajes decorados y la multitud de participantes subrayan la magnitud del evento. Hoy estas imágenes son documentos valiosos que muestran cómo se formaba la cultura popular antes de la era televisiva. El coronel Sanders y el primer restaurante Kentucky Fried Chicken. Harland David Sanders, conocido como Coronel Sanders, aparece frente al primer local de Kentucky Fried Chicken. En los años 30 comenzó a vender pollo frito en una gasolinera, pero el verdadero nacimiento de la marca KFC llegó tras la guerra, expandiéndose rápidamente en los años 50. Su traje blanco y su inconfundible imagen se convirtieron en parte de la leyenda del marketing. Esta fotografía capta el momento en que un pequeño negocio provincial empezaba a transformarse en un imperio mundial de comida rápida. George Burchett, tatuador británico, años 1930. La imagen muestra al maestro George Burchett trabajando en el tatuaje de una clienta. Burchett fue conocido como el tatuador real, pues entre sus clientes figuraban aristócratas, militares e incluso miembros de la realeza. En la Gran Bretaña de entreguerras, los tatuajes dejaron de ser exclusivos de marineros o delincuentes para convertirse en elementos de moda e individualidad. La foto refleja una etapa temprana en la transformación del tatuaje en un arte socialmente aceptado. Bala alemana atascada en un cargador, 1916. Esta rara foto muestra una munición de la Primera Guerra Mundial. Una bala alemana quedó incrustada en el cargador de un rifle británico. Casos así eran extremadamente raros y se consideraban milagrosos para los soldados, pues podían salvar vidas. La imagen documenta lo impredecible de la guerra, donde incluso fallos técnicos o casualidades podían decidir la supervivencia. La conservación de estos objetos en archivos militares ayuda a comprender la brutalidad y al mismo tiempo el absurdo del conflicto mundial de 1914-1918. El zar Nicolás II en un hospital militar, Rusia, años 1910. La fotografía muestra la visita del emperador Nicolás II a soldados heridos en un hospital militar durante la Primera Guerra Mundial. Estas visitas tenían no solo un carácter humanitario, sino también propagandístico. El zar buscaba mostrar cercanía con el ejército y apoyo a sus tropas. Sin embargo, en la sociedad, sus viajes eran recibidos con ambivalencia, en un contexto de creciente descontento con la guerra y sus pérdidas. La imagen es un valioso testimonio de los últimos años del Imperio ruso, cuando la monarquía trataba de mantener su autoridad en un momento crítico de la historia. Retrato familiar durante la gripe española, 1918. La foto muestra una familia con mascarillas protectoras junto a su gato doméstico en pleno auge de la pandemia de gripe española. Las mascarillas se convirtieron en el principal símbolo de la epidemia, que se cobró más de 50 millones de vidas en todo el mundo. La imagen transmite tanto el miedo como el esfuerzo por conservar la normalidad. Incluso en circunstancias extremas, la gente buscaba dejar constancia de su vida familiar. Este retrato ilustra que los métodos modernos de lucha contra las pandemias tienen raíces históricas profundas.